Las mujeres la tienen más difícil en el ámbito político porque hay una serie de barreras que tienen que ver con el género. Por ejemplo, los ataques en redes sociales o muchas veces cómo se juzga la política tiene que ver con el hecho de ser mujer, cómo se viste, cómo es la edad, cómo es el cuerpo y no tanto con las medidas políticas que toma una persona. Bienvenidos a Hilo Info. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, diputada del Frente Progresista, Erika Ines. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Un gusto, un placer tenerte con nosotros. Gracias por disponer de tu tiempo. Quisiera comenzar esta entrevista hablando un poco sobre vos, retomando un poco tu niñez, conectándonos un poco con tu niña interior, cómo era Erika de niña. ¿En qué creías? ¿En qué soñabas? Bueno, yo creo que siempre fui una persona muy imaginativa. No sé ahora, porque después de tantos años y de tanto estudiar ciencias duras, de pasar por escuela técnica, de pasar por la Facultad de Ingeniería Química, yo siempre digo, pero en broma, que realmente el doctorado te mata la imaginación. En realidad no es así, pero bueno, yo tengo esos recuerdos de haber sido una niña muy, muy imaginativa, de pasar mucho tiempo pensando, imaginándome cosas, y también por ser hija mayor. Mis hermanos por ahí estaban jugando o a las siestas, los mandaban a dormir la siesta y a mí me dejaban leer o pensar o dibujar, y esas actividades siempre me traen recuerdos de la casa de mi abuela, por ejemplo, que me decía ¿en qué estás pensando? Y en realidad uno no estaba pensando, se imaginaba situaciones. Así que tengo ese recuerdo de una infancia muy libre, porque bueno, yo soy de Esperanza, y entonces con muy poca vigilancia de los adultos, y eso permitía, bueno, estar jugando, estar deambulando. Muy libre, ¿no? Exacto, sí, sí. Eso realmente es una gran fortuna. Yo veo que mis sobrinos y muchos niños de la familia, niñas que viven en pequeñas ciudades, tienen todavía esa fortuna de andar en la bici, de ser más libres. Me encantaría que nos cuentes cómo fue que te adentraste en el mundo de la política, cómo iniciaste y cómo lo fuiste desarrollando a lo largo de tu carrera, inclusive hasta el día de hoy. Bueno, yo empecé a militar en política siendo estudiante universitaria. Estaba estudiando en la Facultad de Ingeniería Química y había varias agrupaciones en ese momento. Estaba Franja Morada, estaba el Frente, estaba Siete Jefes, que era una agrupación que había independientes y socialistas. Y yo me sumé a Siete Jefes en segundo año, más o menos. Me sumé primero haciendo actividades que tenían que ver con la campaña de las elecciones. Después habíamos ganado el centro de estudiantes y teníamos a cargo la Secretaría de Cultura y la de Prensa. Eran secretarías hermosas para trabajar, y trabajamos mucho con muchas compañeras, sobre todo, que eran las secretarias en esos lugares. Y bueno, poco a poco fui tomando más compromiso y después me afilié al Partido Socialista y bueno, fui consejera superior, tuve distintas responsabilidades, o fui coordinadora de la Juventud Socialista en su momento, acá en el departamento de la capital, y fui tomando, digamos, distintas responsabilidades en ese sentido. Lo que pasa que siempre en paralelo con mi carrera científica y mientras estaba haciendo el doctorado, la verdad es que tuve que bajar el ritmo de la militancia porque era muy exigente. Y después, ya cuando me fui a hacer el postdoctorado a Europa, ahí estuve bastante tiempo muy abocada a lo que era mi carrera científica y mucho menos a la militancia. Siempre fui una persona relacionada a la política, pero bueno, no estaba tan en el día a día. Y bueno, después volví, digamos, a involucrarme, sobre todo a partir de los gobiernos del Frente Progresista. Si bien no era funcionaria, pero estaba más cerca y bueno, participaba de actos, estaba siempre en los congresos de mi partido. Así que bueno, un poco esa es la forma de militancia que siempre tuve, que más allá de que uno le toque o no estar en una responsabilidad o en un cargo de funcionaria, que realmente en mi vida ha sido muy poco tiempo del total de mi vida laboral, pero bueno, la militancia siempre está.
Tal cual. Y ya que mencionaste el tema de la ciencia, me viene como anillo al dedo para preguntarte, ocupa un área muy importante dentro de tu vida. Me comentaron acá en producción a nivel ñoña, me dijeron. Sí, yo tengo ese perfil bastante ñoño. Vengo de las ciencias experimentales, de la química, y bueno, me formé para ser científica. Esa es mi carrera de base, y todavía soy investigadora de CONICET, si bien estoy con licencia, sin goce de haberes, porque bueno, estoy desempeñándome como diputada. Pero siempre mi idea es que ese lazo no se corte. Me cuesta mucho mantenerlo vivo, porque la ciencia es una carrera que demanda tiempo completo. No se puede ser científico. Sí, formación constante también. Claro, por supuesto. Yo, por ejemplo, ahora me cuesta ir a mi laboratorio y ver que hay algún equipo nuevo y que yo no lo sé usar, porque lo compraron en estos 10 años que yo estoy con licencia. O que hay una persona nueva que no conozco. Y bueno, eso son realidades que me muestran que tengo que, de alguna manera, si me interesa continuar en la ciencia, tengo que mantener vivo ese lazo, ese hilo. Y bueno, lo hago con bastante esfuerzo, pero bueno, no es lo mismo que estar todo el tiempo allí. Exacto. Y hablemos un poco de moda circular. Vi que te interesa mucho el tema de esta tendencia, porque la verdad es que se ha vuelto una tendencia, y sobre todo el impacto que genera a nivel ambiental, del medio ambiente. ¿Qué tenés para contarnos sobre eso? Bueno, yo en este momento soy la presidenta de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputadas, y trabajamos muchos temas que tienen que ver con el ambiente, que van desde los humedales, los incendios en las islas, la protección del medio ambiente, por ejemplo, de la diversidad biológica, genética, pero también nos interesa la economía circular, y dentro de eso hay un montón de puntos, desde alimentos, energía, y bueno, uno es la moda. Y la verdad que la moda puede ser una industria muy contaminante. Sí. Y esto tiene que ver con los materiales que se usan y también con la frecuencia que se descarta. Digamos, las tendencias son a cambiar mucho de estilo y de outfit todo el tiempo, y consumir barato y descartar mucho. Y la moda circular lo que propone es otra forma de consumo, un consumo que nos permita reusar una misma prenda todo lo que podamos, repararla si se rompe, y también convertirla en otra cuando decidimos no usarla más. Sí, un consumo más consciente también. Exacto, sí, porque realmente la contaminación que provoca los textiles es una de las más grandes. Bien, y hablemos un poco sobre el feminismo. ¿Cómo ves el avance de las mujeres en el día de hoy, sobre todo con la corresponsabilidad de género? Bueno, si bien falta muchísimo, pero a mí siempre me gusta ver algunos aspectos positivos y conquistas que hemos logrado. Yo creo que las mujeres no hemos dado pasos, hemos dado saltos en lo que hace a nuestros derechos. Si pensamos que hace 100 años solamente las mujeres no podíamos ir a la universidad, o algunas que se recibían no tenían la posibilidad de ejercer. Las primeras médicas que se recibieron a principios del siglo XX o a fines del siglo XIX no las dejaban ejercer, no podíamos votar. Teníamos una seria limitación para nuestra autonomía en el punto económico. Bueno, hoy todavía muchas de esas cuestiones, si bien, por ejemplo, la económica, siguen siendo acuciantes, pero sin embargo hemos dado grandes pasos. Hoy las mujeres somos mayoría en las universidades, somos más estudiantes, nos graduamos más, tenemos muchísimas posibilidades desde el punto de vista de nuestra capacitación. Las mujeres hacen posgrados, estudian idiomas. Sin embargo, no conseguimos que esas credenciales, esos diplomas, se cristalicen en el mercado laboral con mejores trabajos, llegando a los mejores puestos de gerentas, compitiendo de igual a igual. Y eso sigue sucediendo porque hay una desigualdad estructural. Y creo que lo que vos apuntabas justamente es una de las causas principales, esta mala distribución del trabajo de cuidado, del trabajo doméstico, no remunerado. Yo creo que ahí es donde más tenemos que avanzar, porque los varones no han ganado tiempo de cuidado. Las mujeres sí hemos ganado tiempo, digamos, afuera, pero los varones no han ganado tiempo adentro. Totalmente. Y eso es un gran desafío. Sí, es una gran desigualdad en ese sentido.
Hablando un poco, retomando esto que nos contabas sobre la niñez, que mencionaste que te gustaba ya leer, si nos tendrías que contar un libro que te haya volado la cabeza, que te haya nutrido muchísimo y que digas, no puedo dejar de contarlo, ¿cuál sería? Bueno, yo voy cambiando mucho los libros que son mis preferidos, los voy cambiando todo el tiempo porque siempre leo alguno que me parece mejor. Por ejemplo, en esas etapas tempranas, recuerdo haber leído, siendo adolescente, bueno, los 3 libros de Sábato que me parecían como que me habían cambiado la vida. Y sin embargo, quizás releyéndolos hoy no serían los libros que hoy elijo. Quizás hoy elijo otros libros que tienen que ver, por ejemplo, con autoras mujeres, justamente. La literatura universal, ese canon de los libros que hay que leer, casi siempre está compuesto por autores varones. Y hoy yo rescato mucho la lectura de mujeres argentinas, por ejemplo, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, o hace muy poquito estaba releyendo a Úrsula Le Guin, que es o Le Guin, según uno lo pronuncia en inglés o en francés, es una escritora de ciencia ficción que justamente fue muy imaginativa porque ella en los años, no sé, 60, 70, 80, se atrevió, por ejemplo, a pensar sociedades extraterrestres donde había distintos roles de género. Es algo que es extremadamente imaginativo si uno lo sitúa en esa época. Y por ejemplo, Ray Bradbury, que es un genio, que yo lo amo, sin embargo, cuando uno lee Las Crónicas Marcianas, que es un libro espectacular, los roles de género, aún de los marcianos, son los de los estereotipos actuales nuestros. Entonces, ahí uno puede comparar cómo la imaginación fue más poderosa en ese tema, en Úrsula, que en Ray Bradbury, siendo que Ray Bradbury es un genio, ¿no? Así que, bueno, no puedo. Yo soy una persona muy cambiante. No te quedás con uno solo. No me quedo con uno. Voy tomando y voy releyendo. También recuerdo mucho, por ejemplo, que mi papá compró Las Mil y Una Noches y me dijo, bueno, Las Mil y Una Noches tiene de todo. Tiene cuentos mágicos y también tiene partes sexuales. Sí. Y él me había dicho, bueno, las partes de sexo pasalas, no las leas. ¿Te imaginas que a los 14 años que te digan eso? Eso era garantía de que me iba a leer todo el libro, que tiene miles de páginas. Así que siempre me acuerdo de esa recomendación un poco ingenua que me había hecho mi papá. Es una linda anécdota. ¿Y qué mujer te inspira o con quién te sentís identificada? ¿Algún referente con el que te sientas identificada? Bueno, referentes de mi partido en este momento, Mónica Fein y Clara García son 2 grandes referentas de mi partido. Una es la presidenta de mi partido, Mónica Fein, diputada nacional, y Clara García es la presidenta del Interbloque del Frente Progresista y es mi compañera de bancada socialista. La verdad que las 2 son mujeres muy fuertes, muy inteligentes, talentosas, que han hecho política toda su vida y que por la edad que tienen, que son un poquito más grandes que yo, no mucho más, pero han tenido que hacer un camino que fue duro realmente y que sigue siendo duro, porque en ese momento ser políticas, no era fácil, todavía el día de hoy no es fácil, las mujeres la tienen más difícil en el ámbito político porque hay una serie de barreras que tienen que ver con el género, por ejemplo los ataques en redes sociales o muchas veces cómo se juzga la política tiene que ver con el hecho de ser mujer, cómo se viste, cómo es la edad, cómo es el cuerpo y no tanto con las medidas políticas que toma una persona. Y ellas en ese sentido fueron pioneras y tuvieron lugares realmente relevantes cuando otras mujeres, no lo conseguían. Mónica fue intendenta de Rosario. Al día de hoy todavía hay un 5% de alcaldesas e intendentas a nivel mundial. O sea, es un lugar donde hay muchísimos hombres, pocas mujeres. Y ella fue intendenta nada menos que de una ciudad como Rosario. Y Clara siempre tuvo, por ejemplo, a su cargo temas de presupuesto, fue directora del Banco Municipal de Rosario, estuvo a cargo de secretarías económicas financieras muy temprano en su edad. Y eso significaba tener que lidiar con cuestiones de presupuesto y negociaciones con empresas, con sindicatos, y realmente lo hizo de una manera muy destacada. Y hoy que le toca también liderar a ambas, lo hacen
digamos, de una manera muy generosa, abriéndole camino a otras personas, dialogando, buscando consensuar. Y la verdad que es algo que destaco y que me sirve como referencia. Y que llena de orgullo también. Eso ni hablar. Yo las campañas de ambas que las hice, bueno, como vos decís, con orgullo, porque hablándole a las personas, uno notaba que a medida que las conocían, las querían y también les daban la confianza del voto. Y entonces eso te pone las pilas para salirle a hablar a la gente y pedirle nada más y nada menos que la confianza de su voto. Qué lindo. Erika, contame cómo compatibilizás tu vida personal, tu vida privada, con lo que es tu carrera. Me comentaban que tenías un gatito llamado Toto, lo cual me parece muy tierno. ¿Querés contarnos un poco de eso? Sí, la verdad que, bueno, nosotros en la pandemia adoptamos un animal de compañía, que mucha gente lo hizo durante la pandemia. A mí me encantan los animales, siempre tuve perros y gatos, pero en mi vida adulta, viviendo en Santa Fe, no lo hice por una cuestión de responsabilidad, porque realmente un animal depende 100% de su cuidador y si vos estás todo el día fuera de casa y no podés prestarle atención, no está bueno adoptar. Está bueno adoptar si realmente lo vas a cuidar. Y bueno, durante la pandemia nos decidimos hacerlo y bueno, con todas las dificultades que eso tiene, hoy que estamos de nuevo afuera viajando mucho, tanto mi pareja como yo, pero bueno, nos comprometemos a ese cuidado y la verdad que está buenísimo tener un animal. De hecho, sí, llena un espacio y es una compañía. uno nos, por ahí, siempre una amiga mía, Rosy, me decía, yo no me imagino mi vida sin mis animales. Cuando hablábamos por ahí de cosas de la vida o de mudarse a otro lugar o de irse a Europa o a veces esto que decimos, viste, las películas del espacio, que no hay animales, o del futuro, o las novelas del futuro, los libros, nadie tiene un animal de compañía. Y entonces también eso te llama la atención. ¿Por qué pasa eso? Digamos, ¿cómo imaginarse la vida sin tu animal de compañía? En muchos casos bueno, no te pasa por la cabeza. Pero otras veces sí, porque si realmente sos una persona que no le vas a dedicar tiempo, yo creo mucho en la responsabilidad del cuidado. Si no lo vas a poder cuidar, no te comprometas en eso. Totalmente. ¿Qué planes tenés a futuro? ¿Cómo te ves de acá en unos años? ¿Y qué metas y objetivos te gustaría cumplir? Sobre todo en tu carrera. Bueno, aparecen, viste que siempre la vida tiene bifurcaciones. Uno a veces piensa que va a ir por un lado y realmente cree que tiene todo planeado y en realidad la vida te sorprende. Yo creo que no hay que adelantarse mucho o creérsela que uno va a poder planificar todo. Sí, o quizás tener metas a corto plazo que son más efectivas. Bueno. Sí, viste que los políticos y las políticas por ahí cometemos ese error de decir, bueno, 2023 voy a hacer esto, 2025 voy a hacer lo otro, y yo creo que la vida no es así, nos muestra todo el tiempo que no es así. Creo que hay que tener mente flexible y reconciliarse con el presente. Y bueno, a mí, por ejemplo, la asignatura pendiente que me queda es saber si voy a querer volver a mi laboratorio algunos años y estar de nuevo allí, y cuáles van a ser los temas que me van a interesar, porque yo me dedico a alimentos y es un tema súper importante en este momento. Se sabe que en el futuro va a haber a lo mejor bueno, restricciones de alimentos, entonces tenemos que tener estrategias para que haya alimentos para todos y todas. Entonces es como que eso me llama, tengo esa inquietud de querer hacerlo nuevamente. Y por otra parte también la política me gusta, entonces digo, bueno, quizás mi rol es continuar con estas responsabilidades, pero por eso pienso en eso, mente flexible y buenos reflejos ante lo que va trayendo la realidad. Así es, y aparte que uno nunca sabe qué depara el destino. Quizá tenés una meta y después va cambiando y ya aparece otro plan a futuro. Erika, si tuvieras que describirte en 3 palabras, ¿cuáles serían? Bueno, creo que lectora es una de ellas, porque me sigue importando leer siempre. También me gustaría poner socialista, porque me parece que me define.
y en muchos de los sentidos de esa palabra, y también, sin duda, feminista. Qué lindas palabras. Yo agregaría también creativa, porque nos dejaste una cuota creativa que sos. Bueno, me alegro de que todavía esa beta exista, después de tanto trabajo estructurado. ¿Qué tal lo pasaste? ¿Te sentiste cómoda? Sí, sí, lo pasé muy bien, la verdad que hermoso el diálogo y bueno, la verdad que felicitaciones por este ciclo. Felicitaciones a vos también, espero que sigas muy bien y con mucho rumbo en tu carrera política y también con muchos éxitos a nivel personal. Gracias por tu tiempo y te esperamos de nuevo en Hilo cuando vos quieras. Muchas gracias. Gracias a vos.